El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Estamos haciendo una serie sobre Tefilá. Acabamos de terminar de estudiar la bendición de los Kohanim durante la repetición de la Midá, Birkat Kohanim. Y cuando el Shliach Tzibur, el mensajero de la congregación que está dirigiendo la Midá, termina la Midá, directamente después de la Midá viene el Vidui, que los Ashkenazim y algunas comunidades llaman Tajanun, diferentes comunidades, pero más popular en la comunidad Ashkenazí se llama Tajanun, pero es Vidui y Nefilat Apaim. Esta sección de la Tefilá es una muy importante para Tefilá. Viene directamente, como menciono, directamente después de la Amida. Interesantemente, bueno, yo lo encuentro interesante. Ayer me tocaron a la puerta los pobres, los testigos de Jehová. A mi puerta tocaron. Se equivocaron. Sí, bueno, no, parece que perdieron. Seguramente estaban borrachos y tocaron. Ya, esto hay que escucharlo, No. Se tiró para atrás, Gustavo, se tiró para atrás. No, les menciono eso porque han venido en otras ocasiones esa gente que quieren darme un mensaje bíblico. Entonces yo les estoy explicando, yo les explico que si quieren hablar, yo tenía algunos minutos, si quieren hablar de la Biblia, yo estuviera muy dispuesto a dar una clase. Pero si tienen más tiempo, que podían ir a YouTube y ver los videos de nosotros y les doy el comercial mío. Entonces se ponen a hablar conmigo y la señora quiere hablar conmigo sobre su fe y el desafío que ella quiere hacerme para tratar de encaminarme en el camino que ella quiere ir es la salvación y la libertad del pecado. Como pensamiento cristiano, es típico de ellos, Notri cristiano, mesiánico, etcétera, toda la bobería que ellos quieren llamarse, porque ellos se ponen diferentes nombres. Cada vez que los judíos se dan cuenta que ellos son cristianos, entonces cambian el nombre y se ponen otra cosa, pero es la misma cosa, no importa lo que lo vayan a llamar. Entonces, me dice que como la Biblia requiere que uno traiga un karban hatat, un sacrificio por pecado, cuando uno hace un pecado, entonces hoy en día los judíos no son libres del pecado. Y el único sacrificio por el pecado es el galán de la película cristiana. Entonces le dije a ella, bueno, está bien, pero por favor, déjame dar la parte mía. Entonces le expliqué a ella que cuando, el Talmud dice, que cuando los judíos traíamos el sacrificio, el karban hatat, parte de lo que teníamos que hacer era confesar nuestro pecado. Entonces nosotros cogíamos, poníamos las manos sobre ese animal, confesábamos nuestros pecados, ese animal entonces se usaba durante el sacrificio. Entonces primeramente le digo que número uno, tiene que ser un animal, no puede ser un ser humano. Eso es número uno. Número dos, parte del sistema de la expiación es hacer una confesión, confesar el pecado y arrepentirse. Y los profetas nos dicen que Hashem le dijo a Hosea, por ejemplo, que no quería que traiga los sacrificios, porque los sacrificios el pueblo judío lo estaban trayendo simplemente como un rito, y no se estaban involucrando. Él decía, lo que Dios quiere es que uno se acerque con un corazón limpio.
con un corazón limpio, con un corazón justo, correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del proceso de la Teshuvah. Y hoy vamos a hablar sobre este proceso de la Teshuvah. Entonces, cuando le menciono el sistema de expiación y de Teshuvah, me dice, oh, ustedes los judíos nada más se arrepientan en Yom Kippur. Entonces le digo, no, estás incorrecta. La halajá es que nosotros se supone que hagamos confesión en cualquier momento que vamos a participar, que nos damos cuenta que hicimos algo mal, le confesamos a Hakadosh Baruj Hu que hicimos algo mal, y eso es el vidui. Y la teshuvah, la parte de la teshuvah es no solamente, de acuerdo con Rambam, no solamente decir estuve mal, sino decirle a Hashem, ayúdame que no vuelva, que yo no quiero repetir ese pecado. Entonces yo prometo o hago un acto, me confieso de que yo hice mal, pero trato de no repetir ese mal. Y el Rambam dice que cómo sabemos que la persona, que el arrepentimiento está completo, si ocurre algo similar y esa persona no repite la averá, entonces la capará está completada. Son tres partes de la teshuvah. Primero es confesar el pecado, confesar que lo que uno hizo estaba mal. La segunda parte de la teshuvah es prometerse a uno mismo, prometerle a Hashem y a la misma vez pedirle que lo ayude a uno, dice el Rambam, pedirle que lo ayude a uno de que no repitas ese mal. Y la tercera parte es que cuando estamos en la misma situación a donde podríamos hacer la misma averá, claro que no vamos a ir a buscar esa oportunidad, porque a veces uno no puede confiar de uno mismo, ¿no? Entonces, si estamos en la misma situación a donde podríamos repetir la averá y no la repetimos, dice el Rambam, el proceso de la teshuvah está completo. ¿Se entiende? Ok. Entonces, sabemos que la Torah nos dice que uno debería de arrepentirse un día antes de morirse. ¿Cómo sabemos cuándo nos vamos a... ¿Cuándo sabemos? Puede ser que lo bendice todos los días, ¿no? Claro, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces se supone que uno haga parte de la teshuvah todos los días. Confesar el pecado constantemente. Entonces, vidui es el sistema de la confesión y el tajanun es el sistema de pedirle, es como una forma abreviada de los slichot, de las oraciones, de pedirle a Dios que lo perdone a uno por sus pecados. Ahora que menciono el proceso del slichot, déjame explicar un poco más sobre esto, porque está relacionado a la tefilá que vamos a estudiar hoy. Cuando el pueblo judío pecamos en el becerro de oro, sabemos en la Biblia que Moshe Rabbeinu sube al monte Sinaí, recibe los 10 mandamientos. Cuando empieza a retornar con los 10 mandamientos, la Torah dice que oye una bulla en el campamento judío, sabe que el pueblo judío está pecando. Cuando ve que el pueblo judío está pecando con un becerro de oro, el pueblo judío hicieron un ídolo y estaban adorando a ese ídolo, Moshe Rabbeinu rompe los 10 mandamientos. Hay múltiples formas de interpretar esto. Hay una forma que dice, bueno, tal vez eran bloques enormes, por cierto, los 10 mandamientos, no eran tablitas, como se dibujan, ¿ya? Eran bloques grandes y pesaban, eran muy pesados. Entonces, una opinión dice que perdió la fuerza que había tenido de cargar esta ley, y cuando vio que el pueblo judío se había desintegrado y estaba adorando a un ídolo, ya no tenía la fuerza de cargar ese peso de la ley y lo soltó, se le cayeron. Otro dice que lo rompió a propósito. Hay múltiples diferentes formas de interpretar esto, pero se rompe las primeras tablas de la ley. Entonces, castiga al pueblo judío. Hashem en ese momento quiere destruir al pueblo judío. Le revela a Moisés que va a destruir al pueblo judío y le ofrece a Moisés que si él destruye al pueblo judío,
comenzaría otra nación a través de Moisés. En otras palabras, destruye todo el pueblo judío y a través de Moisés y los hijos de él podría establecer otra nación judía. Y Moisés entra a oración y le pide a Hashem que no haga eso, y si lo hace, le dice dos cosas. Número uno, la razón que no puedes destruir al pueblo judío es porque vas a quedar mal tú. En otras palabras, le dice a Hashem que su reputación, y esto es muy importante, su reputación está íntimamente establecida junta con el pueblo judío. Cuando el pueblo judío está alto, eso es un Kiddush Hashem, eso es una santificación del pueblo judío. Cuando el pueblo judío está rebajado, eso es un Hilul Hashem, una desecración del nombre divino. En palabra, la gente podría decir, bueno, si ustedes son tan importantes, si ustedes son tan amados por Dios, ¿por qué ustedes están en la situación que están? Entonces, el nombre divino está de mal. Entonces le pedimos a Hashem que levante su nombre levantando al pueblo judío. ¿Ya? Hoy en día, cuando miramos la situación en Israel, ¿ya? Si Israel está rebajado, entonces el nombre de Hashem está rebajado. Si el nombre de Israel está alto y nos podemos defender y Dios hace milagros por el pueblo judío, el nombre de Hashem enseguida la gente en el mundo lo reconoce. ¿Ya? Piensen lo que pasó en la guerra de Yom Kippur. ¿Ya? Todos los periódicos en el mundo lo reportaron como un milagro moderno. Quiere decir que termina la profecía de que van a ocurrir milagros en Israel y el mundo entero va a reconocerlo como un milagro. En palabras, Hashem intervenió por el pueblo judío. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, le dice, ¿cómo vas a quedar tú? De que van a decir que tú eres un Dios que sacó a este pueblo y que de pronto los destruiste. Entonces vas a quedar mal y nadie va a entender quién tú verdaderamente eres. Entonces, a través de para demostrar tu misericordia, quién tú verdaderamente eres, tienes que perdonar al pueblo judío. Entonces, Moshe Rabbeinu, durante esa oración, sube al monte Sinaí y ora allí por 40 días. Él ora en el monte Sinaí por 40 días y hace oraciones, peticiones a Hashem, pidiéndole que perdone al pueblo judío. Cuando regresa, por cierto, el Talmud Yerushalmi dice que el día de la semana que subió fue el jueves y retornó el lunes. Y por esa razón, Ezra y Nehemia establecieron que los días lunes y jueves son los días de leer la Torá durante los días de la semana. Porque son días especiales. Porque él pudo subir, él subió al monte Sinaí en el día jueves y retornó un lunes y cuando retornó, Besalachti anunció que Hashem había perdonado al pueblo judío. ¿Ya? Sí, la segunda tabla. Pero déjame seguir un poco. Entonces, esa es una de las discusiones que Moshe Rabbeinu le dice. Segundo es que le dice, si destruyes al pueblo judío, saca mi nombre de tu Torah, no quiero tener nada que ver con la Torah. ¿Te imaginas? ¿Qué tipo de persona? Entonces, por eso, por cierto, hay una parashá que no menciona el nombre de Moshe en toda la parashá. Bien, porque sabemos que cuando un tzadik pide algo, se cumple, de una forma o de la otra. Tal vez no por completo, pero se cumple un poco, por lo menos lo que él pidió. Okay. Este proceso de pedir perdón causa una revelación. Cuando Moshe sube al monte Sinaí, recibimos las segundas tablas. Esas segundas tablas, cuando Hashem perdona al pueblo judío, le dice a Moshe, escribe tú, crea tú unas segundas tablas y le dice qué poner en las segundas tablas. Y son iguales, virtualmente iguales. Una palabra o dos diferentes, pero pero los mismos mandamientos. Moshe retorna, por cierto, el Ramban nos dice la idea de que las primeras tablas
fueron escritas de acuerdo con la Torá por Hashem. Las segundas tablas fueron escritas por Moshe. Entonces, en estas segundas tablas, ahora el ser humano se va a tener que involucrar en revelar la presencia divina. En el primero, por el pecado. En el primer plan, y esto está representando cómo el mundo se va desarrollando, en el primer plan, la presencia divina iba a estar totalmente con nosotros. Pero por el pecado, ahora nosotros tenemos que trabajar para traer la presencia divina. Y es lo mismo que ocurrió en Gan Eden. Lo mismo que ocurrió en Gan Eden. En el paraíso sentíamos la presencia divina, pecamos, y ahora dice la Torá, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para sentir la presencia divina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, ok. Okay, hi. I'm happy you're here. Ok, entonces, por 40 días está orando en el monte Sinaí. Por cierto, nosotros los sefaradim hacemos slichot por 40 días. Durante el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah y Kippur, nosotros hacemos 30 días del mes de Elul, hacemos slichot, una serie de oraciones, pidiendo perdón y confesando nuestro pecado por 30 días antes de Rosh Hashanah y Kippur, antes del Año Nuevo. Esos, por cierto, mis amigos que son Ashkenazí, ¿saben por qué? Dicen por qué. Porque los separaditas hacemos más pecados que ellos. Los Ashkenazim hacen slichot el Motzei Shabbat antes de Rosh Hashanah. Empiezan el sábado por la noche a hacer antes de Rosh Hashanah. Una semana, casi una semana antes de Rosh Hashanah, empiezan a hacer los slichot. Pero de todas maneras, todas esas oraciones son copias más extensivas del Tajanún que vamos a estudiar hoy. Por eso que lo menciono. ¿Ya? Entonces, déjame terminar de escribir el sistema de slichot y entonces voy a explicarlo específicamente. Entonces, Moisés, después del pecado del becerro de oro, cuando rompe esas primeras tablas, sube al monte Sinaí, ora por 40 días, todo el mes de Elul y 10 días más, que quiere decir que retorna con las segundas tablas en Yom Kippur. Esas segundas tablas entonces representan no solamente la ley, pero la ley del perdón. La palabra Yom Kippur es históricamente el día que Dios perdonó al pueblo judío por el pecado del becerro de oro y da los 10 mandamientos y crea un nuevo pacto con el pueblo judío. ¿Se entiende? Entonces ese pacto con el pueblo judío restablece la ley, pero esa ley está restablecida a través del perdón. ¿Se entiende? Ok. También le revela otra cosa, y es muy interesante. Esto es los 13 principios de la misericordia. Cuando Moshe Rabbeinu empieza a orar a Dios, Moisés empieza a orarle a Dios, le pide perdón por el pecado del pueblo judío, y al fin de todas esas peticiones, esas oraciones, a través de la profecía, recibe una fórmula, y Hashem le dice, cada vez que digas en oración estos 13 principios de misericordia, estos 13 nombres míos de misericordia, yo voy a perdonar al pueblo judío. Es increíble la idea, porque de ahí aprendemos muchas cosas. Una de las cosas que aprendemos es, bueno, ¿me va a decir que anteriormente Dios no le iba a dar ese secreto a Moisés? Entonces la única forma que recibimos ese secreto fue a través de hacer el pecado. Y exactamente. Una palabra. Y entonces tuvo que revelar más. Entonces aprendemos de allí que la presencia divina se va desarrollando a través de nuestra interacción con Dios. Mientras vamos viviendo nuestra vida, las cosas buenas que ocurren en la vida y también las dificultades nos van enseñando más y más de la presencia divina. ¿Entienden la idea? Ok, ese es uno.
Entonces esa es la fórmula especial de la misericordia. Y entonces ahora estamos hablando de que cuando Moshe sube al monte Sinaí, confiesa el pecado del pueblo judío, le pide perdón por el pecado, ¿ya? Y entonces menciona los 13 atributos de la misericordia. El Talmud dice que lo primero que Dios creó fue la teshuvah. En otra palabra, lo único que permite que el mundo exista es la teshuvah, la misericordia, el perdón. Entonces, primero creó Hashem ese sistema de perdón, y entonces con ese sistema de perdón creó el mundo. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender todo este proceso. Entonces, lo que estaba mencionando sobre Slichot es que los sefaradim, por los 30 días de Elul, nos despertamos temprano por la mañana, o en algunas comunidades sefaraditas se dicen de noche las oraciones de Slichot. En algunas comunidades esperamos hasta tarde para hacer las oraciones de Slichot, y la razón que esperamos hasta tarde, y los Ashkenazim, por cierto, cuando empiezan a hacer los Slichot, lo hacen a medianoche, el sábado por la noche. La razón que lo hacen a medianoche es porque cabalísticamente sabemos que Dios cambia en el medio de la noche de la silla del trono de la justicia al trono de la misericordia. Entonces, sabemos, nada más le puedes pedir a mami y papi algo cuando están contentos. Entonces esperas hasta que ellos estén contentos, entonces le pides algo. ¿Ya? Entonces, por esa razón, por cierto, hablando de el mejor momento, el Talmud dice que Elul es el mejor momento, el mes antes de Rosh Hashanah y Kippur, es el mejor momento, cuando está terminándose el año, es el mejor momento para confesarle a Hashem, confesarle a Dios, cualquier pecado que uno hizo, arrepentirse y recibir perdón. Porque está terminando el año, y Dios sabe que uno lo que está haciendo es revisando lo que ocurrió en el año y haciendo planes para el nuevo año. Entonces, en cualquier momento que uno decide que algo en el pasado era negativo y que yo voy a hacer un cambio y voy a empezar algo nuevo, enseguida Dios lo recibe. Cuando nosotros hablamos de la confesión, yo quiero aclarar que es absolutamente contrario a la ley judía confesarle los pecados a otra persona, a un ser humano. Entonces, ir a un sacerdote o ir a un rabino y decirle, mira, yo hice este pecado, hacer una confesión a un ser humano es absolutamente prohibido. Las confesiones se hacen directamente a Dios. Nadie tiene que saber tus secretos. Esto es nada más entre uno y Dios. Y no necesitas un intermediario para confesar. En la única ocasión que recomendamos que una persona haga una confesión es si esa persona con la cual está hablando lo puede guiar en cómo mejorar su vida. Entonces, si vas a un terapista o vas a un rabino que es experto en un área específico, entonces, o que tiene mucha experiencia con el mismo pecado, entonces él te puede decir, mira, así es como yo pude superar esa situación, o estos son los libros de Musar que nos dicen cómo mejorar esa situación, etcétera. ¿Se entiende la idea? Entonces, pero nunca uno debería de pensar, como dicen los rabinos, uno nunca debería pensar como un idólatra. Y los idólatras piensan que al confesarle a un ser humano, entonces ese ser humano puede absolverlo a uno por ese pecado. Eso es absolutamente contrario al pensamiento judío. Nada más a un ser humano, nada más a Dios uno puede confesarle su pecado. ¿Se entendió? Mira, yo hice un reguero terrible con el café porque ok. Entonces, todo esto va copiando el sistema bíblico de la confesión, el arrepentimiento y la salvación por el pecado. Quiero mencionar otra perspectiva sobre las fiestas, que tal vez, no sé si lo he mencionado anteriormente.
Hay un sistema entre los filósofos judíos que dicen, mira, lo que me dijo esta mujer cristiana, ustedes los judíos nada más se arrepienten en Rosh Hashanah. Entonces, Rosh Hashanah y Kippur son los días que hacemos Hashamnu, Bagadnu, voy a hablar sobre ese sistema de la confesión, que confesamos nuestro pecado, le pedimos a Dios. Entonces, ella malentendió lo que es el judaísmo. Yo quiero explicarlo un poco más, porque cada fiesta judía se vuelve los días que representan un concepto teológico que es para el año entero. Por ejemplo, uno de los 6, hay 6 mitzvot, 6 cosas que uno tiene que recordarse todos los días, a cada momento. Y uno de ellos es Zecher Yetziat Mitzrayim. Uno de los mitzvot que son constantes en la vida judía es, la Torah nos manda a recordarnos del éxodo de Egipto. Ok, tenemos que, imagínate, estás comprando comida en el supermercado y tienes que acordarte cuando estás en la cola, tienes que acordarte de que el pueblo judío fue liberado de Egipto. ¿Qué quiere decir? Al igual que yo estoy atrapado en esta cola, Dios me va a liberar, ¿no? Entonces, en la vida se supone que uno constantemente se recuerde de que Dios hace milagros, que Dios interviene en la vida humana. Entonces, uno de los mitzvot constantes, nunca se lo olvide a uno, es que igual que Dios intervenió en la vida judía para salvar a los esclavos de Egipto, también puede salvarme a mí de cualquier dificultad que yo tenga. Okay. Entonces, constantemente tenemos la mitzvah de acordarnos del éxodo de Egipto. Pero en Pesach, durante la fiesta de Pesach, Passover, como le dicen en inglés, no sé, en inglés tiene muchísimo bonito, es lo bonito porque pasó sobre las casas, okay. Pesach. En Pesach, hablamos sobre el éxodo de Egipto. ¿Se entiende? Entonces, cada día de cada fiesta tiene un concepto teológico que viene para todos los días de la semana, todos los días del año. Pero esta fiesta específica se concentra en uno de esas ideas. Rosh Hashanah y Kippur específicamente se concentran en Teshuvah, pero Teshuvah es todos los días, en cualquier momento. ¿Entienden la idea? Ok. Otras cosas, recordar que nosotros salimos de Egipto, recordar que Dios nos cuidó mientras estábamos en el desierto, la fiesta de Sukkot. ¿Ya? El día cuando recibimos la Torah, que nunca se nos olvida el día de recibir la Torah, Shavuot, etc. Cada fiesta tiene otro tema teológico. ¿Ya? Entonces, la oración de Vidui y Nefilat Apayim y Tajanun es la misma oración. Tiene variaciones dependiendo en la comunidad a donde uno vive, a donde uno está orando. La tefilá de Tajanun no se dice en días alegres. En Shabbat, en Yom Tov, los días de fiesta, durante el sábado, cuando hay una ocasión festiva alegre, cuando va a haber una circuncisión en la sinagoga, cuando hay un bar mitzvah, cuando alguien se va a casar, está una novia o está un novio allí que se van a casar, ya hasta comprometidos, durante diferentes fechas, no se dice el Tajanún. ¿Por qué? Porque el Tajanún lo expone a uno al atributo de la justicia. Entonces, en estos días son tan alegres que todo esto está en el atributo de la misericordia de todas maneras, está contento, y no vamos a contaminar ese día contento con ese evento. También el Talmud dice, por cierto, que el Tajanún no se decía cuando había fiesta del rey del país. Entonces, algunas personas dicen, no podemos decirlo en July 4th, en el 4 de julio, no lo decimos, o en Thanksgiving, no lo decimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un día festivo del país a donde uno vive. Entonces, en muchas ocasiones, el día de la independencia del país a donde uno vive, la gente no dice en Tajanún. En ciertas comunidades, en otras no le importa y lo dicen de todas maneras. Pero esa es una de ellas. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a darles un repaso sobre las diferentes variaciones del Vidui, ahora que entendemos por qué estamos haciendo esto. ¿Se entiende?
Bien. Por cierto, el vidui se hace, el tajanún se hace en shacharit y también en minja. Y cuando van a ver en ciertas comunidades variaciones de esta postura durante la oración. La razón que se llama Nefilat Apayim es bajar la cabeza. Bajar la cabeza. ¿Por qué está bajando la cabeza? Porque la Torá nos dice que cuando Moshe y Yehoshua vieron que el pueblo judío, Moisés y Josué vieron que el pueblo judío habían pecado haciendo un ídolo y estaban adorando a un ídolo, se le cayó la cara. Se le cayó la cara. Entonces, cuando se le cayó la cara, bajaron la cara porque tenían tanta vergüenza de que ellos eran los líderes de un pueblo que se había rebajado tanto, habiendo visto los milagros que Hashem hizo, que había entrado a idolatría. Se le cayó la cara. Literalmente, eso es lo que dice. Entonces, de ahí entonces aprendemos que cuando nosotros vamos a confesar nuestro pecado, también deberíamos de bajar la cara. No, yo hice esto. No, yo no estoy tan contento de que yo lo hice. Yo tengo que bajar la cara y decir humildemente, no está correcto. Entonces, cuando se supone que uno coja y use el brazo izquierdo y lo baje la cabeza así. No sé si me pueden ver por la cámara, ¿sí? ¿Y la otra cámara también? Sí. ¿Ya? Baje el brazo así y rebajar la cara y entonces hacer el tajanón. Y eso se ve cuando estamos haciendo la oración. La gente que saben cómo orar, así es como tomamos la posición de tajanón. Los ashkenazim dicen, está en el Ramá, la costumbre ashkenazí es que durante shacharit, porque la persona tiene tefilines puestos, entonces no debería durante shacharit, si tiene tefilines puestos, usar la mano izquierda para darle reverencia a los tefilín, dice el Ramá, y entonces ves que en la comunidad de ashkenazí ponen con la mano derecha durante shacharit si tiene tefilines puestos. ¿Y los sefaraditas si tienen tefilines? Los sefaraditas, nosotros usamos de todas maneras la mano izquierda, y la razón que lo usamos es para demostrar que tenemos vergüenza del mal que hicimos, pero sobre el poder de los tefilines nos estamos afincando, nos estamos concentrando. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces nosotros lo hacemos de todas maneras, pero las dos comunidades están de acuerdo que durante el minjá se hace en el brazo izquierdo. Otra variación sobre esta posición de tajanún es que en la comunidad de Ashkenazí está en el Ramá, nada más ellos hacen así durante esa oración cuando están en un lugar a donde hay un Sefer Torah. Nosotros los sefaradim acostumbramos, si hay Sefer Torah o no hay Sefer Torah, hacemos la misma acción. Hay una tradición más antigua que dice que no solamente es porque le da pena a uno esconder un poco la cara cuando está haciendo esta confesión, esconder la cara, de que da vergüenza, pero también porque cuando uno empieza a confesar el pecado, cuando confiesas ese pecado, enseguida que uno confiesa, déjame decirlo así, cuando uno hace algo mal, lo primero que uno hace por lo menos yo no debería cuando el rabino Viñas hace algo mal, tengo que confesarlo, cuando el rabino Viñas hace algo mal, lo primero que yo hago es taparlo, esconderlo, para que nadie se dé cuenta. ¿Ustedes me entienden? Pero ahora el problema es que yo no puedo taparlo delante de Hashem. A Dios ve todo. O sea, ¿qué le voy a decir? Que no lo hice cuando Él sabe que yo lo hice. Él ve la verdad. Entonces, la única forma sería expresarle que me da vergüenza. Pero enseguida que uno admite y dice la verdad, entonces viene la presencia divina. Viene el Shekhinah. Y esa presencia divina
es similar, de acuerdo con esta tradición, a cuando Moisés servía de pastor de las ovejas de su suegro y vio la zarza ardiente y fue a la zarza ardiente, al burning bush, fue a la zarza ardiente y oyó la voz de Hashem y lo primero que hizo fue que tapó su cara. Porque la presencia divina era tan fuerte que él tapó su cara. Y de ahí, dice el Zohar, por esa razón, porque él enseguida que tuvo contacto con la presencia divina, con la Shekhinah, tapó su cara y se dio cuenta, yo no soy nada comparado a esta energía tan enorme de la presencia divina. Como él tapó su cara, recibió el mérito, el zehut, de que Hashem habló con él de cara a cara. ¿Se entiende? Ok. Entonces, parte del Tajanún es admitir que a través de mi confesión, de mi honestidad en confesar mi pecado, entonces yo recibo la presencia divina. Y se parece a la experiencia de cuando Moshe Rabbeinu confesó el pecado y fue perdonado por el pecado y entonces recibió los 13 principios de la misericordia. La Shekhinah se volvió más intensa, más fuerte, la presencia divina, a través de la honestidad de admitir que hicimos mal y que queremos retornar al camino. ¿Yes? El profeta, la palabra Tajanún, entonces entendemos de ahí lo que es Nefilat Apayim, el caer la cara, el tumbar la cara, el esconder la cara. ¿Por qué? Porque Moshe escondió la cara, porque a Moshe y a Josué se le cayó la cara cuando se enteraron que el pueblo judío había pecado, ¿ya? En deferencia a la Shekhinah, a la presencia divina, entonces la persona va a esconder la cara, ¿ya? Y a través de eso va a demostrar su humildad delante de Hashem. ¿Ok? El profeta Daniel tiene antes de ir al profeta Daniel, déjame decir otra cosa más. Durante el Tajanún decimos también, cuando va a introducir la oración de Tajanún, dice, Vayomer David el Gad, y David le dijo a Gad, vamos a confesar nuestro pecado, vamos a ponernos en las manos de Hashem, podemos poner nuestras caras en las manos de Hashem, porque caernos en las manos de Hashem, porque si nos juzga el hombre, va a ser mucho peor. Una palabra, la opinión pública, cuando viene es mucho más destructiva que la opinión de Hashem. Hashem es mucho más tolerable, misericordioso. Esa es la palabra. Estoy un poquito. Encontramos en el rey David. Sí, exactamente. Esa es remembranza al momento de la destrucción que estaba sucediendo. Exacto. ¿Ya? Entonces, este momento también es una Nipla Nabiyadeja. ¿Ya? Ok, anyways. Biyad Hashem. Vamos a someternos a la mano de Hashem. Entonces, eso también es Nefilá. ¿Ya? Ok. El profeta Daniel usa otro término. En el profeta Daniel, él dice que la oración debería de directamente después de la oración, después de la tefilá, uno debería de hacer tajanún. Entonces, de ahí entonces aprendemos que después de hacer una tefilá, después de hacer una oración formal, deberíamos de suplicarle a Hashem oraciones personales. Entonces, lo que uno debería de hacer es hacer toda la tefilá que dice el Sidur, y entonces antes de terminar todas las oraciones, añadir al final de esa oración las peticiones personales de uno.
Cuando hablamos anteriormente de la oración, lo llamamos tefilá. Y si recuerdan, cuando estábamos hablando de la midá, de la oración de los 18 bendiciones, 19 bendiciones, que se hace parada, dijimos que el Talmud dice que la amidá se llama tefilá. Cuando hablamos de tefilá, estamos hablando de la amidá. Entonces, si el profeta Daniel habla de la tefilá, y la tefilá debería ser seguida por tajanún, entonces son suplicaciones que vienen directamente después de la tefilá. Y por eso ponemos los tajanunim directamente después de la tefilá. ¿Se entiende la idea? ¿Okay? Entonces, ese momento después de la tefilá se llama un et ratzon. Ese es un momento de misericordia, el momento mejor para acercarse a Hashem. Se supone que uno entienda cuándo es el mejor momento para ofrecer las oraciones. Y uno de los mejores momentos para ofrecer las oraciones ya es que hicimos los psuket de Zimra, hicimos todas las oraciones preliminarias, hicimos la tefilá, ahora terminamos la tefilá, ahora le podemos pedir a Hashem que nos perdone, que nos bendiga, que todas las diferentes oraciones que vamos a hacer. ¿Ya? Eso es un et ratzon. Déjame explicar un poco más sobre lo que es un et ratzon. ¿Ya? Una de las fórmulas de oración. La mayor parte de la gente cuando hacemos oración sabemos Baruch atah Adonai. Sabemos Baruch atah Adonai, ¿no? Okay. Baruch atah Adonai viene del rey David en el libro de Crónicas, donde dice él Baruch atah Adonai. Hay otra fórmula que es Avinu Shebashamayim, Padre que está en el cielo, y otra es muy común entre las escrituras rabínicas, es Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. ¿Ya? Cuando decimos Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, oh misericordioso, que sea tal cosa. ¿Ya? Entonces cuando hablamos Yehi Ratzon, los Mekubalim interpretan que el Yehi Ratzon, el Ratzon, es el Ratzon Elyon, el deseo del Sumo Poderoso, del Todopoderoso, y el Ratzon es el deseo de manifestar bendición y misericordia al mundo. Entonces, cuando hablamos del et ratzon, quiere decir que estamos hablando de un momento a donde podemos recibir mucha misericordia. Hay ciertos días, ya hablamos que son los jueves y los lunes, cuando Moisés subió durante el mes de Elul, durante los 10 días de Teshuvah, que es Rosh Hashanah a Yom Kippur. Por eso que nosotros decimos Slichot por 40 días, que son los 30 días de Elul y los 10 días de Rosh Hashanah hasta el fin de Yom Kippur. ¿Ya? Entonces eso es un et ratzon. Otro momento que es un et ratzon serían, desde el punto de vista cabalístico, sería cuando uno está haciendo una mitzvah. Entonces vas a dar una limosna, vas a dar tzedakah, ¿ya? Cuando pones tzedakah puedes decir una tefilá, puedes añadir una oración, o vas a estudiar Torah, o después de estudiar Torah, después de ver la gente que ve el video de nosotros, ¿ya? Y están estudiando Torah con nosotros, después de ver el video, después de estudiar Torah, es un buen momento para decir: Hashem, ayúdame con esto, ayúdame a confesar, yo tengo este problema, ayúdame con este problema. Cualquier momento que uno va a estudiar Torah es un momento de encuentro con la presencia divina, y entonces ese es el mejor momento para acercarse. Otro momento sería cualquier momento que uno tiene necesidad. Cuando uno tiene necesidad, enseguida las puertas de la misericordia se abren cuando uno le pide ayuda a Hashem. ¿Ya? Ok. Entonces, durante ese tajanún, los ashkenazim no acostumbran a decir el asham. Solamente en Israel, los ashkenazim añaden el asham nubagad. Afuera de la tierra de Israel, la costumbre del Ramá es no decir la oración de asham. Entonces, los tajanunim de los ashkenazim incluyen peticiones a donde uno confiesa sus pecados
están dentro de las oraciones y confiesa que uno no tiene mérito. En otras palabras, yo confieso, le digo a Hashem, mira, yo hice este mal, pero yo no te pido perdón por este mal que yo hice, pero yo no te estoy pidiendo perdón porque yo soy algo especial. En otras palabras, yo no soy digno de tu perdón, yo no me gané tu perdón, pero quiero recibir tu perdón porque tú eres bondadoso, no porque yo hice algo bien. En otras palabras, la gente se cree, yo hice ese pecado, entonces mañana yo voy a hacer esta mitzvah para balancear a ese pecado, yo voy a hacer este bien para balancear ese mal. Pero la verdad es que el bien que hiciste no va a balancear el mal que hiciste, sino el bien que hiciste es porque debería de haber hecho ese bien. No te vas a poder ganar así. ¿Entiendes? Es tu deber de hacerlo. Entonces no puedes hacer intercambios con Dios. No puedes decirle, mira, si tú me das esto, yo te doy esto. Como una promesita que la gente hace. Entonces me voy a poner los collares si tú me das. No, eso es ridículo. Me gano la lotería, te voy a mandar a cocinar el favor. Bueno, eso no sería tan malo. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese intercambio de yo te doy y tú me das, eso no es la idea. Entonces, yo voy a confesar mi pecado, voy a decir, yo no tengo, en el Avinu Malkeinu, durante el Avinu Malkeinu, que se dice como parte de las oraciones de Teshuvah, dice, nosotros no tenemos méritos para ganarnos este perdón, pero por tu misericordia vamos a recibir tú, o a través de los zehuyot de nuestros padres, de los antepasados, vamos a recibir este perdón, pero es simplemente porque Dios es misericordioso, no es porque nosotros no los ganamos. ¿Ya? Entonces, durante esos Tachronim, esa es la estructura de la oración. Los Sefaradim añaden la oración de Ashamnu. La oración de Ashamnu viene del Sidur de Rav Amram Gaon, que ya hablamos anteriormente del Sidur de Amram Gaon, que fue llevado de Babel a España. Entonces, el Sidur sefaradita es una combinación de el Sidur de Babel, de Babilonia, de Amram Gaon, que fue llevado a España, combinado con los piyutim, las oraciones que escribieron los poetistas, los peitanim, que escribieron la liturgia del Sidur. Los Tajanunim también son fuertemente de ambas comunidades, sefaradita y ashkenazí, fuertemente influenciada por los Hasidei Ashkenaz. Y si no saben quiénes son los Hasidei Ashkenaz, les recomiendo que vean el video sobre los Hasidei Ashkenaz. Él es el anuncio. Not bad, right? Lo que yo debería tener una lista de los diferentes videos. Vean el video número, ¿me entiendes? Ok. La práctica de Ahí es donde vamos. Entonces, en el Sidur de Amram Gaon, el Sidur de Amram Gaon escribe 24, una confesión de 24 palabras en orden alfabética. Y cada una de ellas es extremadamente poderosa la oración. Y cada una de ellas termina con Nu. Asham, Nu, Bagad, Nu, Gazal, Nu, Dibar, Nu, Dofi, etc. ¿Cuál es el Nu? Quiere decir nosotros. Entonces es yo como un individuo confesando para todo el mundo. Muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Los rabinos son inteligentes. Ustedes se creen que nosotros trabajamos para el dinero que la gente nos da, lo poco que nos da. Entonces, ¿qué lo hicieron? Se sentaron los rabinos, leyeron toda la Torá, hicieron una lista de todos los pecados que uno podría hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo hago un pecado, pero se me olvidó, no estaba tan bueno el pecado de que me acuerdo. ¿Ya? Entonces, se me olvidó que hice, entonces no lo confesé. Sería terrible, entonces no puedo recibir perdón si no lo confieso. Entonces lo que hicieron los rabinos fue, ok, hacemos una lista
de todos los pecados posibles que la Torá menciona, y entonces la persona va a decir todos los pecados. Va a confesar todos los pecados, por si se lo olvidó que yo hice ese pecado. Ahora, claro, obviamente, cuando estamos haciendo esa lista de pecados, y lo podemos decir en voz alta porque todo el mundo está diciéndolo, entonces nadie sabe cuál es el pecado que yo hice, y tal vez a ustedes se les gusta otro, entonces ustedes hicieron ese. Entonces los únicos que sabemos cuál es el pecado que yo hice, yo y Dios sabemos. ¿Entiendes? Pero entonces todos confesamos la misma confesión y le añadimos el nu, que quiere decir que todos estamos juntos. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos cuando discutimos sobre el minyan. Cuando la justicia se le aplica a un solo individuo, la justicia es mucho más fuerte. Pero cuando viene a un grupo, entonces no es tan fuerte. Si Hashem me analiza a mí, Chas v'Shalom, que no me analice, pero si Hashem empieza a juzgarme a mí, yo prefiero que me juzgue no solamente como un individuo, pero sino que me juzgue como un padre de 3 hijas, el líder de una comunidad, un estudiante de Torah, el hijo de mi madre, de mi padre, el hermano de mis hermanos. ¿Ustedes entienden? Entonces, tiene así misericordia de que yo no soy nada más un individuo, sino estoy conectado a otros. Y si me tiene que imponer una sentencia, esa es el Chas v'Shalom, esa sentencia va a afectar no solamente a mí, pero sino va a afectar a mis hijas, va a afectar a mis padres, va a afectar a mi comunidad. ¿Tienen la idea? Entonces, de esa forma uno recibe más misericordia siendo parte de un grupo en lugar de ser un individuo. Entonces la confesión viene en grupo porque la misericordia es más fuerte en grupo. ¿Ves? Esa es otra forma de entenderlo, es que todos nosotros somos responsables uno por el otro. Entonces toda la comunidad de Israel está diciendo, si uno pecó, no es porque él es malo, no lo vamos a botar del cuerpo judío, sino es porque nosotros no tuvimos la fuerza de mantenerlo conectado. Y esto se conecta a otra idea. Y Zohar habla mucho sobre esta idea. Esta es la idea. Cuando Amalek, el pueblo malo de Amalek, el pueblo judío está viajando en el desierto y viene esto está en la Biblia, viene una nación negativa, enemiga del pueblo judío, y ataca al pueblo judío. Esta nación de Amalek se pasa de generación en generación y todavía no han terminado su guerra. Se pasan de generación en generación atacando al pueblo judío. Son los enemigos del pueblo judío. Quieren destruirnos, quieren matarnos, quieren destruir a la Torá, son enemigos de Dios y quieren destruir al mundo. Entonces, ¿a quiénes atacaron? Atacaron, de acuerdo con la Torá, a los ancianos y a la gente débil que estaban a la parte de atrás del encampamento judío. De ahí aprendemos que la razón que Amalek pudo atacarnos, que nos volvimos vulnerables, es porque no hicimos la mitzvah de cuidar a esa gente débil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una palabra, como nosotros no cuidamos a la gente débil, entonces Amalek pudo aprovecharse de ese fallo de nosotros y nos pudo atacar. Entonces, parte de la fuerza del pueblo judío es mantenernos unidos y cuidar hasta la gente más débil. Entonces, verdaderamente, el pecado que hizo otra persona también es un pecado mío, en que yo no lo encaminé y yo no lo mantuve en el camino correcto. Entonces tomamos responsabilidad no solamente por el pecado mío, sino también por cualquier parte del pecado que otra persona hizo. ¿Ya? Entonces esa es la razón que está en plural. El poder del alfabeto también es importante, porque cuando viene de Aleph a Tav, empieza todas las oraciones que vienen de Aleph a Tav, es una forma de representar que es constante. Una palabra, yo no hice este pecado, sino hice todos los pecados, from A to Z, del principio hasta el final.
¿Ya? Entonces es una forma de expresar que no le estoy dando de menos a mis pecados, sino le doy el valor de lo que verdaderamente tienen. ¿Se entiende la idea? ¿Bien? Ok. Entonces, esa confesión tiene que ser dicha en voz alta, pero no en voz alta de que una persona lo haga parecer que uno está alegre de haber hecho esos pecados, sino en voz alta para que uno mismo los oiga, lo escucha, pero en una forma baja, y cuando se hace el ashamnu, se baja la cabeza, no se sube la cabeza, se baja la cabeza. Y no, esa es otra parte. Y entonces se coge el puño y se le da al pecho. ¿Bien? Los Mekubalim dicen, ¿por qué? Interesante. El Talmud Yerushalmi dice que hay dos agentes del pecado. El pecado viene a través de los ojos y a través del corazón. El corazón codicia, desea, y los ojos te enseñan lo que deberías de codiciar. ¿Ya? Entonces, y por cierto, se dice el Talmud de Yerushalmi, dicen que está en Brajot, dice que y entonces los brazos te consiguen lo que tus ojos y tu corazón codiciaron. ¿Ya? Entonces, cuando la persona coge el brazo y lo cierra, quiere decir, yo no voy a adquirir lo que mi corazón me estaba pidiendo. ¿Entiendes? Bajé la vista para no estar mirando lo que está ahí afuera. Ahora bajé la vista, cerré la mano porque no quiero adquirir eso, y estoy controlando el corazón, de que el corazón es el que me estaba pidiendo, codiciando estas cosas. Entonces, los tres problemas te están enganchando durante la llama. Entonces eso es un cloneo de los cristianos. Entonces que dice que con mi culpa, mi grandísima culpa. Eso viene de ahí, ¿verdad, José? ¿Sí? No, no, sí, ok. Ellos lo copiaron. Les copiaron, sí, clonearon eso. Qué interesante. Sí, él sabe, ¿verdad? Mea culpa. Es un rezo. Sí. Es un rezo. Ok, Es está un bien. rezo, ¿verdad? Pero a mí no me molesta que los cristianos me copien. Yo quiero que me copien completamente. Mira, Está bien, Ramón, que ya tú todo. sabes mi posición. Yo quiero que todos los cristianos nos copien completamente. Deberían de copiarnos y adorar solamente a un solo Dios que nunca se encarnó en un cuerpo humano. Nos deberían de copiar y guardar el Shabbat. Nos deberían de copiar y guardar Kashrut. Nos deberían de copiar y ponerse tzitzit. Y nos deberían de copiar y ponerse tefilín. ¿Cuántas más personas? Y deberían de volverse judíos. 24 letras. Son 24 frases, pero hay 22 letras. Pero el Tav se repite múltiples veces. ¿Ya? Were you going to ask me that? No. Okay. Okay. Sí. La pregunta que le hace, ¿cuántas veces hay que...? Son 24 frases. Son 24 Ese es, por cierto, golpes, el- no importa. 24 golpes. No tiene que ser no te tiene que volver tiene que ser loco. exacto, No tiene que ser exacto. Pero la idea es Uno por cada representar. Uno por cada. Y no tienes que usar un cuchillo tampoco. Y por cierto, yo lo he oído que parece que la gente son masoquistas. Sí, que Y es increíble, parece que te coge un martillo y date un golpe, porque increíble. ¿ya? Pero hay ciertas personas que yo entiendo, yo he visto, yo lo veo dante un golpe, y ya conozco los pecados de ellos, deberían de ser más duros. Pero- ok. El vidui es verdaderamente el vidui corto. Hay un vidui más largo. Y eso se ve durante los tefilot. Esa conversión es mucho más larga, a donde los rabinos, en el Ashamnu de las 24 frases, que va por orden alfabético, lo que hicieron fue que condensaron categorías de los pecados en 24 categorías. Pero el Al-Het Shechatanu de Faneja, por el pecado que hicimos delante de ti, es una lista mucho más extensiva de todos los diferentes pecados. Y cada vez que hacemos el Al-Het, también nos damos un golpe. Y la misma cosa, se supone que uno baje los ojos, ¿ya? Y cierre la mano. El cerrar la mano no es
que me voy a dar un puño, es que no voy a tratar de adquirir lo que yo codiciaba, ¿ya? Y entonces me voy a dar porque el corazón es el que codicia. ¿Se entiende? Ok. Eso es el al-het. Este mismo ashamnu es parte del rito, no solamente diario, sino también del rito de la confesión antes de la muerte. Y el Shulchan Aruch en Yoredea dice que el deber de cada persona antes de morirse, cuando sabe que uno que está muy enfermo, Haz Shalom, o que se está muriendo, o que algo va a ocurrir y tal vez va a morir, tiene que decir el Shema y el Vidui. El Shema y el Vidui. Pero si tiene que escoger, por cierto, además para que sepas, si tiene que escoger, se supone que diga el Vidui en la confesión. La confesión es mucho más importante. Se volvió el Shema importante por el evento en la vida de Rabbi Akiva, cuando yo creo que le conté anteriormente, el Rabbi Akiva estaba siendo torturado por los romanos y le estaban arrancando el pellejo, y los estudiantes lo oyeron diciendo Shema. Entonces le preguntaron qué es lo que está viendo, y él dijo que por primera vez en su vida pudo completar la mitzvah Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha, de amar a Dios con todo su corazón y con todo su pellejo. Entonces se murió diciendo el Shema. Luego esa historia que está en el Talmud fue revivida, traída de nuevo a la luz por los Hasidei Ashkenaz, cuando escriben extensivamente sobre los judíos que dan su vida como mártires al Kiddush Hashem. Y dicen que una persona que cuando está delante del momento a donde tiene que dar su vida al Kiddush Hashem, sacrificar su vida por ser judío, entonces tiene que decir, confesar el Oye Israel, Hashem Echad, nuestro Dios es uno. ¿Ya? Entonces está admitiendo que él todavía es creyente en eso. ¿Ya? Similar al periodista Daniel Pearl, que cuando le iban a cortar la cabeza a los árabes, dijo, yo soy judío. Un hombre que nunca fue religioso, pero en el último momento de su vida murió diciendo, yo soy judío, mi madre era judía, yo soy judío. ¿Se entiende? Okay. Entonces, el vidui que la persona va a hacer, de acuerdo con Shulchan Aruch en Yoredea, cuando alguien viene a ver a esa persona y sabe que ya la persona está muy mal, se supone que le diga, oye, la frase lo escribí porque viene directamente de Yoredea. Muchos han confesado pero no han muerto. Una palabra. Llegas a ver a la persona, a veces el rabino, que le dicen, oh, este hombre está muriendo, ven a verlo. Es como el último rito, ¿no? Entonces el rabino viene, y me han ocurrido muchas veces, a donde la persona, ya cuando ve al rabino se pone nervioso. Me estoy muriendo, llamaron al rabino. Entregar el equipo. Sí, yo también me pondría nervioso si yo estoy en un hospital y veo a un rabino, vete, pues no venga, porque quieres... Tengo que por favor, una estrella de David. Okay. Entonces, no es la cruz, es una estrella de David. Así, con los dos las manos. Okay, anyway. Okay, entonces, ¿verdad? Pues se pone nervioso cuando lo ve al rabino. Entonces, lo que se supone que el rabino le diga es, deberías de confesarte, pero muchos que confiesan no se mueren. Para que esté tranquilo, ¿no? Ya está tranquilo. Sí, para que pueda, Y muchos que han confesado se han muerto. Algunos que confiesan también se mueren. No lo puedes decir mentira. Esto es la receta directamente del Yoredea, del Shulchan Aruch, del código de la ley judía. Dice, muchos han confesado pero no han muerto. Directamente lo que dice. Y muchos que han confesado sí han muerto. Y muchos que caminan afuera en la calle confiesan constantemente en cualquier momento. Y por el mérito de su confesión, ellos viven. Y todos los que confiesan reciben Olam Haba. ¿Ya? Hay una historia en un Midrash que habla de un hombre que salió de una casa de prostitutas.
Y en el momento que salió de la casa de prostitutas, cuando hizo el acto, yo no sé lo que ellos hacen en esas casas, pero entonces cuando salió de esa casa, los ángeles del mal, la energía negativa que él había creado, estaba afuera esperándolo para matarlo. Y en el momento que salió de la casa de prostitutas, se arrepintió. Y hice mal. Y ese teshuvá que hizo en la puerta de la casa de prostitutas le salvó la vida. En cualquier momento que una persona se da cuenta que hizo mal, en ese mismo momento uno debería de confesarlo. Enseguida. No tiene que confesarlo en voz alta si hay gente, pero decirle a Hashem, fallé, hice mal. Porque en ese mismo momento puede salvarle la vida. ¿Ya? Ok, entonces, eso es parte del vidui, es parte de la última oración que una persona hace cuando se está muriendo. Yo creo que le conté en uno de los sermones que di aquí en la sinagoga, la experiencia que tuve. Yo cuando era un rabino joven, me invitaron, nunca se me olvida, las primeras 2 o 3 veces que tuve que ir a una cama a donde alguien se estaba muriendo. Y yo conozco la halajá. Dice el Shulchan Aruch, dice, yo tengo que ir y motivarlo a que haga su última confesión. No a mí, sino a Dios. Yo no tengo que saber sus secretos. Pero en una de esas ocasiones, a mí no se me olvida, primeramente eso es una cosa muy difícil, entrar a la presencia de una persona que está muy enferma, que se está muriendo, y decirle, vamos a hacer estas oraciones juntas. En una de las ocasiones, ocurrió, los rabinos siempre se repiten repetidamente. Entonces, me ocurrió que me invitaron a ir a la cama donde se estaba muriendo una judía polaca cubana. Era originalmente de Polonia y ya se le había ido todos los idiomas menos Yiddish. Ella hablaba inglés, hablaba español, hablaba bastante hebreo, polaco, pero lo último que le quedó, estaba tan perdida, que lo último que le quedaba, Yiddish, el idioma de la madre. Entonces pasaron los días y ya estaba paralizada, no podía moverse. Me llamaron, yo me paro al lado de ella y le digo a la señora, doña Sara, y toda la familia está reunida ahí, toda la familia. Doña Sara, yo quiero decir el Shema con usted, pero yo sé que usted no puede responder, pero estoy al lado de la oreja de ella y le digo, yo voy a decir el Shema contigo y ten en mente decir la tefilá conmigo. Me inclino a decir el Shema y yo siempre uso la costumbre de poner mi mano arriba de la mano de la persona para que sepa que si no me puede ver, que pueda sentir que yo estoy ahí. Cuando me inclino a decir el Shema, una mujer que había estado paralizada por 1 día y medio levantó el brazo y se tapó la cara. Increíble. Pero no suponía médicamente que ella pueda mover la voz, pero levantó el brazo porque quería representar el Shema. En otra ocasión fui a la cama de un señor y me encuentro a ese señor y entre las cosas que ocurrieron me dice, antes de yo decirle a él que quería hacer el vidui con él, me dice, ¿sabe, rabino? Hay algunas cosas en mi vida que me dan mucha vergüenza. Imagina. Se lo oigo. Y digo, yo tenía planes de hacer el vidui con él, pero él está haciéndolo ya. Se me dice, si yo podría cambiar estas cosas, yo las hubiera cambiado. Si podría repetir las acciones, está oyéndolo con lo que hablamos ya del Rambam, si yo podría cambiar estas cosas,
yo las cambiaría. Y entonces me empezó a contar de su vida. Y me dijo las cosas que le daban vergüenza. Pero me dice, eso no es la persona. Y la razón que me dan vergüenza es porque eso verdaderamente no es quien yo fui. Yo soy una persona mejor, yo soy una persona espiritual y yo no puedo creer que yo hice esto. ¿Ya? Entonces verdaderamente confesó su pecado. Expresó de que esa verdaderamente no era su personalidad, que su ser era otra cosa, más pura, más correcta. Eso es una confesión completa. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿y por qué? Porque queremos irnos con un corazón limpio. Ahora imagínate si lo hacemos todos los días. Y si lo hacemos todas las noches, antes de acostarnos a dormir, repasar el día y decir, eso podía haber estado mejor, mañana va a ser otro día mejor. Duerme con un corazón limpio, te despiertas nuevo y todos los días tratamos de mejorar. Eso es lo que es tefilá, ¿no? La tefilá, hay un señor que viene aquí que me dice que él se siente que el día no está completo hasta que él empieza su día orando. Le da un mejor día. ¿Ya? Entonces, y lo hablamos anteriormente, que se supone la Torah dice, cuando habla del Bet HaMikdash, del templo, dice que en el altar central, que los sacerdotes nunca permitan para toda la eternidad que se apague la llama, el fuego del altar central, del Mizbeach, del altar central. Entonces la pregunta normal es, bueno, pero el templo fue destruido y el altar se apagó el fuego. Hashem no sabía que cuando dice para toda la eternidad prender el fuego del altar, todas las mañanas que vayan los Kohanim y prendan el fuego eternamente. De ahí aprendemos de los Mekubalim que es el altar central de uno, que todas las mañanas uno tiene que prenderlo. Y la forma de hacerlo es, igual que el sacerdote antes de subir al altar, ¿sabe lo que tenía que hacer? Confesar su pecado. Tenía que limpiarse, confesar su pecado, los pecados de él. Y entonces él podía entrar y hacer todos los karbanot, hacer los sacrificios y servir al pueblo judío. Pero él tenía que conocer primero sus propias debilidades. Ustedes me entienden lo que se entiende la idea, ¿no? ¿Ya? Ok. Por cierto, le menciono una cosa más sobre eso. Ustedes conocen, yo tuve una señora. Una señora que tuvo una vida bastante fuerte, muy negativa cuando era joven, y ahora tiene unos hijos y está criando los hijos y es muy extremadamente estricta con los hijos. Y me dijo que la razón que ella es tan estricta con los hijos es por todo el mal, todas las cosas locas, me dice, todas las locuras que ella hizo cuando era joven. Y ella no quiere que ellos caigan en eso. Eso se llama born again virgin. The born again virgin, that's right. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo les dije es, ok, está bien, pero cuando vayas a juzgarlos, recuérdate de tus propios pecados. ¿Ya? ¿Se entendió? Mi mamá, que en paz descanse, cuando yo empecé a enseñar, a servir de maestro en la escuela pública, me dice, ay, ojalá que que los estudiantes tuyos no te hagan a ti lo que tú le hiciste a los maestros tuyos. Y gracias a Dios se portaron muy bien comparado a mis acciones. Yeah. Okay. Para darle la lista de los días oficiales que no se hace el Tajanun. Shabbat, en Rosh Chodesh, en Chol HaMoed, durante los días intermediarios de fiesta, durante el mes entero de Nisan, que es el mes cuando ocurre Pesach. Muy bien, la estrellita para Paraguay. Yo le dije a él que si te quería ofender, dijera así. That's good, right?
No, para los argentinos, perdóname, me equivoqué. El 14 de Iyar, que es el segundo Pesaj, para Lag LaOmer, durante el mes de Sivan, hasta 5 días después de Shavuot. El 9 de Av, voy a regresar, el 9 de Av. El 15 de Av, que es Tu B'Av. ¿Ustedes recuerdan de Tu B'Av? Si no se recuerdan de Tu B'Av, vayan a los videos en YouTube, donde yo tengo una clase sobre Tu B'Av. Ya está la tuve de hacer el Yo templo. tengo- No vayan a la clase La de explosión del Sukkot templo, ¿no? porque ¿Verdad? existe. No vayan a la clase de Sukkot, porque esa la vamos a hacer en la Sukkot. Ok. Siempre tiene que coger por esa vía. Erev Rosh Hashanah, Erev Kippur, durante Kippur, hasta el fin de Tishrei, no se hace Tajanun, durante la fiesta de Hanukkah, el 15 de Shvat, que es Tu Bishvat, el 14 y el 15 de Adar, ¿qué es lo que es? Purim. Muy bueno. Adar 1 y Adar 2, está ahí. Paraguay, dos. Sí, hay 2 estrellitas, una para Paraguay y una para Argentina. Pero es Uruguay. Uno es el abogado. Uruguay. No, déjame decirte que esta vez yo te iba a dar la estrellita, pero ella se la dio a... Cuando hay una circuncisión en la congregación, o si el Moel, oigan la ley, interesante, si el Moel está orando en ese shacharit y se va a hacer una circuncisión, no se hace el tajanun. Y el sandak también, el que va a aguantar al niño durante la circuncisión. Un bar o bat mitzvah, cuando están un novio o una novia, también, voy a regresar a pero es en una casa de Avelut, en una casa de luto. Cuando la gente está haciendo luto, nunca se hace en esa casa de Avelut una confesión. Y interesantemente, hay en ciertas comunidades, en otras no, pero en ciertas comunidades, si el enlutado quiere venir al minyan y no se hace el minyan en la casa de Shiva y él viene al minyan, también no se hace tajanun en la sinagoga. En otras comunidades sí se hace tajanun en la sinagoga, dependiendo en la comunidad. ¿Ya? ¿Por qué no se hace en Tisha B'Av? Tisha B'Av es el día de luto por la destrucción de los templos. Entonces los otros días que les di, en la casa de duelo, de luto, y en Tisha B'Av, ¿por qué no se hace? ¿Ya? Entonces hay diferentes tradiciones del por qué no se hace la confesión y los tajanunim durante Tisha B'Av. Una opinión es, bueno, como ya es un día de justicia, porque ya se aplicó la justicia en ese día, no queremos añadirle a la justicia que ya se aplicó en ese día y recibir más justicia. Hasu Shalom. Ya recibimos suficiente castigo, no queremos confesar nuestro pecado y exponernos a otro castigo más. Una estrellita sobre esa idea, porque vamos a regresar a él. Y el otro es, en la casa de Avelut, también lo mismo. En un lugar a donde ya se murió alguien de la familia, ya ocurrió aquí una pérdida. No queremos que ya que se abrió este sistema de pérdida, que nosotros también terminemos perdiendo. Ese es uno. Otra versión dice que la razón que no se hace un tajanún en la casa de Avelut es porque no queremos añadirle a la tristeza de la persona que está haciendo Avelut, de la persona que está de luto. Entonces, la persona está de luto y le vamos a decir, ahora confiesa tú tus pecados también. No, déjalo tranquilo para que se sane, para que no tenga que vivir de esa forma, ¿no? Cuando él se pueda componer, entonces él regresa a eso. ¿Ya? La idea del 9 de Av también es que hay una idea positiva, una forma positiva de sugerir de que el 9 de Av no deberíamos de decir Tajanun, por la razón de que hay una tradición de que el día que va a nacer el Mashiach es el 9 de Av, es Tisha B'Av. Entonces, en el día de la destrucción del templo, existe el potencial de que se vuelva a restablecer el reino de David. Entonces, no vamos a hacer Tajanunim en ese día esperando de que tal vez va a cambiar
va a cambiar esa idea. ¿Ya? Minjá se hace el tajanún menos Erev Shabbat, Erev Yom Tov, cuando no se hace tajanunim por la razón de que estamos ansiosamente esperando la llegada del Shabbat y no queremos hacer eso. Un poco más sobre los 13 principios de la misericordia. Hashem, Hashem, El Rahum Behanun. Cuando los sefaradim decimos el Ashamnu, también decimos esa oración de los 13 principios de la fe. En algunas comunidades ashkenazí, como lo mencioné, en Eretz Israel, cuando los ashkenazim hacen el Ashamnu, también hacen esta recitación de los 13 principios de la misericordia. Y los invito a que lean esos 13 principios de la misericordia, porque una de las cosas que es muy importante es entender que el Dios de la Torá es el Dios de la misericordia. Uno de los 613 mitzvot de la Torá, que están en la Torá es la mitzvah de confesar y arrepentirse. Y la Torá dice que cuando uno se confiesa y se arrepienta, que puede estar asegurado de que Hashem lo va a perdonar. Entonces, una persona que verdaderamente cree en la Torá, que cree en el sistema de judaísmo, puede vivir una vida limpia, absolutamente limpia, sabiendo que si yo en honestidad le confieso mi pecado a Dios, que Dios me asegura que me va a perdonar. En otras palabras, en la ley, que son los mandamientos, uno de los mandamientos es confiésate y arrepiéntete. Entonces, a través de la ley, nosotros recibimos el perdón. ¿Entiendes la idea? En otras palabras, parte de la ley es la misericordia. Entonces, cuando mi amiga, que vino de los testigos, que estaba parada en la puerta, Ahora ya. regresé, full circle, cuando mi amiga vino, entonces me dice, ¿y ahora cómo ustedes reciben el perdón si no es a través del sacrificio? Entonces le dije, ¿no leíste la Biblia? Oh, yo la leo. Entonces le digo, ok, ¿leíste el libro de Jonah? En el libro de Jonah, el profeta Jonah va a la gente de Nínive, al pueblo de Nínive, y le dice, arrepiéntense. Y ellos se arrepienten. No dice que sacrificaron a nadie, no sacrificaron a un hombre, no lo crucificaron, no hicieron ninguna de esas cosas locas romanas. Simplemente le confesaron a Dios, hicimos mal, cambiaron su camino y Dios lo perdonó. Entonces la receta mágica, la gente se imagina que tiene que hacer todo tipo de cosas locas para recibir el perdón de Dios. Pero es lo que le estoy diciendo. Lo que el Rambam dice, lo que dice la Torá, lo que dice todo el judaísmo es una receta fácil. Habla con Dios auténticamente, con buen corazón. Retorna a Dios, confiésale que hiciste mal y dile, ayúdame de que no voy a repetir esto. Y cuando viene la oportunidad de repetirlo, no lo hacemos. Y el arrepentimiento está completo. La capará, la limpieza está absolutamente completa. Está absolutamente asegurado. Rabbi, faltan 4 minutos para la 9. Sí. Oye, tengo la policía, de verdad que esta cosa está seria. ¿Eh? ¿Y qué le dijo al final? Wow. Pero yo preparé 8 horas de clase y se las di en 2. Me faltó una cosa más, pero las 4 minutos de... No, ya lo dijo de la señora, que le dijo. Ya. ¿Ah? De su amiga. No, ya terminé con ella. Pero una cosa más. Esto es muy interesante, tu tipo de bonazo. Yo no sé si se recuerdan cuando les hablé del Sefer HaKabbalah. El Sefer HaKabbalah no es Kabbalah, es el libro que habla sobre la historia de cómo los judíos llegaron a Europa, cómo los rabinos llegaron a Europa. Entonces hay yo hablé sobre esto, Abraham ibn Daud, que dio, ¿ella se acuerda?
Abraham ibn Daud, que habla de los 4 rabinos que fueron tomados por piratas. ¿Ya? Si no se acuerdan de él, está en un video. No sabemos dónde exactamente. Pero está por ahí, búsquenlo, miren todos los videos que tienen que ver con España y Portugal. Está ahí porque fue escrito en España y Portugal, fue Abraham Antes que ibn Daud. llegamos a los Hasidei Ashkenaz. Exacto. Antes de grabar los Hasidei Ashkenaz salió Abraham ibn Daud. Ok, entonces él dice que los piratas se llevaron 4 rabinos y entonces los 4 rabinos a través de Pidyon Shvuim fueron rescatados y esos fueron los que establecieron los 4 yeshivot, que son 2 yeshivot en España y una yeshiva en Tunisia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se recuerdan? Falta uno. No, porque 2 de ellos era padre e hijo en Tunisia. Ah, Ya sabía que esta siempre está bien. Ok, entonces hay otra que es la oración Behurahum. La oración Behurahum, que es parte del Tajanún. Y yo les pido que cuando estén mirando mi video, estén estudiando, que antes o después de la clase miren a ver la materia que está en el Sidur para que vean exactamente, que yo no lo estoy inventando, para que vean exactamente lo que estoy diciendo. En la oración de Behurahum hay diferentes tradiciones, pero la más común es esta, y es que el rey Vespacio cogió 3 naves y las llenó de judíos para torturarnos. La llenó de judíos, ¿eran 3? Sí, 3 Vespasiano. Dicen en hebreo Vespacio. Entonces cogió 3 naves, la llenó de judíos y le quitó la forma de controlar la dirección de la nave. El timón. Y los dejó en el mar. Imagínate, para que se mueran. Llegaron entonces a 3 diferentes ciudades, a Lyon, Arles y Burdeos, en Francia. Cuando llegaron a esas 3 ciudades, todos se desbordaron en esas ciudades, cada nave, todos los judíos que estaban, y fueron bien recibidos. Toda la gente de Francia los recibieron. Esa es una de las tradiciones de cómo se estableció la comunidad ashkenazí de Francia. Luego pasaron los años y uno de los reyes de Francia empezó a maltratar a los judíos que habían llegado a través de esas naves, y los líderes de ese grupo escribieron la oración de Behurahum. ¿Ya? Entonces lean la oración para que lo vean. Y en esa oración, originalmente, y está en el Mahzor Vitri, esta tradición, por cierto, ¿se recuerdan del Mahzor Vitri? Si no te acuerdas de él, está en el video número... Ok. No, Entonces, yo tengo que hacer una lista de todos los videos. ¿A dónde están las cosas? Yeah. Exacto. Ok, entonces, hay un señor en Venezuela, Abishai en Venezuela, cogió y hizo una compilación de los videos por temas. Entonces, cogió un pedazo de este video, un pedazo de este, todos los diferentes temas sobre Shabbat, y hizo un video sobre Shabbat. Y otro video sobre Netilat Yadayim o lo que sea. Muy interesante la idea. Ok. En esa oración de Behurahum existían también frases que hablaban sobre personas idólatras que adoraban dioses falsos. Y le pedía a Hashem que castigue a esos gentiles que adoran a dioses falsos. Pero eso fue sacado porque la Iglesia Católica revisaba los libros judíos y vio esas frases y empezó a castigar a la comunidad judía por esas frases. Eso también se le hizo al aleno. En la comunidad ashkenazí no dice Vanachnu, no, es Shehem Mishtahavim Lehevel Belarik. Shehem Mishtahavim Lehevel Belarik, porque ellos se inclinan y se arrodillan delante de dioses vacíos que no pueden salvar. Esa frase originalmente estaba en el aleno, y existió una persona que acusó que los judíos escribieron eso
atacando al cristianismo, cuando verdaderamente esa oración es mucho más antigua que el cristianismo y era un ataque a la idolatría de los romanos y de los griegos, antes de que ellos se volvieran cristianos. Desde que existía la religión cristiana, existía el aleno. Es una de las oraciones más antiguas. Y estamos trabajando para llegar al aleno. ¿Ya? Entonces, durante el Behurahum, había frases originalmente que castigaban a la gente que adoraban a ídolos. Pero eso se sacó por dos razones. Número uno, por la opresión de la Iglesia Católica. Número dos, por una opinión de los tosafistas. Los tosafistas, Rabbeinu Tam, todos los tosafistas, opinaban que el cristianismo no es idolatría para los goyim, que el cristianismo no es idolatría para los gentiles, sino es idolatría para los judíos, porque los gentiles pueden, mientras crean en un solo Dios, pueden usar un mensajero para llegar a ese solo Dios. Pero los judíos no podemos nunca usar un mensajero, porque en los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses antes de mí. Entonces no puedes adorarle a alguien para que él le adore, para que él ore a Dios. Entonces si vas a los santos y le pides a los santos que intervengan, o le pides a la Virgen que intervenga, o le pides a Jesús que intervenga, eso sería una forma de idolatría, porque tienes un intermediario que sirve como punto de comunicación. Pero los judíos siempre vamos directamente a Dios y hablamos directamente con Dios. ¿Ya? Igual que confesamos directamente a Dios. Yo creo que le hicimos suficiente daño al Tajanún. ¿Se entendió? Bien. ¿Queda pregunta por ahí? Y terminamos. No, todos están siguiendo aquí. ¿Todo bien? ¿Y una pregunta por aquí? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Todas esas oraciones entonces que usted dijo están todas acá. Todos están ahí. Todas están ahí. Hello. Por aquí. Es mejor. ¿Y por qué muchos judíos van a pedir a la tumba del rabino ¿De cuál rabino? famoso? ¿De cuál de los rabinos? Sea. ¿De quién? No dice un rabino famoso, pero no dice quién. En general, rabinos famosos. Hay dos formas, pero lo hemos hablado tantas veces que ya eso me Que aburre. vayan al video. Pero, ok. Bueno. Son nuevos, ok. Previamente, La respuesta a esa pregunta es que hay dos formas de hacerlo. Número uno es la forma errónea, es ir a pedirle a un rabino que intervenga por uno. Eso sería la forma errónea. Eso es idolatría. Segundo es, si la persona va a una tumba de un tzadik y dice, igual que este tzadik estudiaba mucha Torah y este tzadik hizo muchos mitzvot, entonces yo me voy a inspirar a través de este hombre como un ejemplo, entonces eso sí es permitido. Por ejemplo, ir a la tumba de la madre de uno, del padre de uno, de la familia de uno, y decir, mi abuelo fue una buena persona, y tomar inspiración de esa buena persona, no hay nada mal. Pero pedirle al abuelo que sea el que ore, eso sería idolatría. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Padre querido, Padre